Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando usted haya conectado su dispositivo móvil o su computador a esta página de YouTube para ver esta pequeña clase que queremos hacer a propósito de la fiesta importantísima de este domingo. Este domingo eh, seguimos celebrando. ¿Se han dado cuenta que estas últimas semanas han sido de pura celebración? Primero celebramos el tiempo pascual, esas 7 semanas de alegría en que recordábamos y revivíamos la victoria de Jesucristo sobre la muerte, el pecado y el demonio. Luego la fiesta de la ascensión, en la que Cristo victorioso se sienta a la derecha del Padre, eh, poniendo como estrado sus pies a todos sus enemigos. Y luego, en la semana siguiente, la última semana, celebramos la fiesta de Pentecostés, lo que muchos dicen que es el cumpleaños de la iglesia, porque la iglesia es iglesia solamente en cuanto es habitada, animada por el Espíritu Santo, quien es Dios. Entonces, hemos estado en pura fiesta. El que cree que ser cristiano es fome está muy equivocado. Este domingo celebramos la fiesta hermosa e importantísima de la Santísima Trinidad. No podemos sino que amar a quien conocemos. Y bueno, vamos a decir un par de cosas respecto a Santísima Trinidad en esta ocasión. Pero antes vamos a provocar la reflexión a partir de la lectura del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 desde el versículo 21 hasta el versículo 29. Te invito a que pongas pausa, busques tu Biblia y la abras en este texto. Leemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amada iglesia, es- esta es la palabra de Dios que viene a ser luz y guía de nuestra vida. Bien, pues digamos un par de cosas respecto a esta palabra. Se dan cuenta que mucha gente hace cosas en nombre de Dios sin conocerle, y eso trae consigo la tragedia, que en el momento del juicio van a ser desconocidos por parte de Dios. ¿Y quién eres tú? Pero Señor, si yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros, eh, no te conozco. Qué terrible va a ser esa palabra en los labios de Dios. Dios nos libre en su misericordia. Y en segundo lugar, plantea la
necesidad de ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Y hay que entender que todo lo que se dice acerca de Dios es impresionantemente práctico. Por lo tanto, no hay otra forma de conocer a Dios que haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Y con respecto a la Santísima Trinidad pasa algo sumamente interesante. Ocurre de que hay personas que han dicho de que no hay algo más inútil que la Santísima Trinidad, de que es una elaboración lógica que va más allá de lo que es práctico. Sin ir más allá, había un filósofo, Emmanuel Kant, que decía que la Trinidad, hablar acerca de Trinidad, era algo absolutamente improcedente, que no tenía ni pata ni cabeza y que era absurdo, justamente porque, según él, no era práctico. Se equivocaba totalmente don Emmanuel Kant. Él era muy ordenado, muy juicioso, pero se equivocó en eso. Se equivocó en eso. Vamos a ver entonces algunas cosas respecto a la Santísima Trinidad. Voy a compartir una presentación y vamos a ir comentando. Me voy a poner chiquitito ahí arriba porque no importa mucho mi cara, lo cual es siempre una ventaja. Bien, pues la Santísima Trinidad, y le puse como subtítulo Asomándonos al misterio de Dios. Eh, Decir una pequeña palabrita respecto a la palabra misterio. Misterio no tiene nada que ver con un enigma. Un enigma, una incógnita, bien podría ser una X en una ecuación, algo que no sabemos, pero un misterio es distinto, porque un misterio tiene carácter personal. Eh, me explico. Tú a las personas para ti, para mí, para cualquier ser humano, nunca serán un enigma. Enigma o una ecuación es una cosa, es un elemento que se ignora, pero un elemento, nunca una persona. En cambio, y uno puede resolver ese misterio. Uno haciendo correctamente la operación matemática puede despejar esa X y saber su valor. En cambio, con las personas no son fruto de un ejercicio matemático. Las personas son, el conocimiento que tenemos de las personas es paulatino, es de a poquitito. Uno nunca va a terminar de conocer a una persona. Eso es imposible. Por lo tanto, la persona, cualquiera que sea ella, va a ser para nosotros siempre un misterio. Siempre va a haber algo que no vamos a conocer de ella. Siempre va a haber un espacio que para nosotros va a estar velado. Por lo tanto, cuando nos referimos a Dios, quien es persona, siempre va a ser para nosotros un misterio, jamás una incógnita. Entonces, dejemos esa aclaración antes de comenzar. Y lo otro que me parece importante es de que nos vamos a asomar, es decir, vamos a empinarnos en nuestros pies para apenitas asomarnos al otro lado de la muralla. Todo lo que decimos, todo lo que diremos acerca de Dios es insuficiente. Y bendito sea el Señor, porque eso nos va a permitir un cielo muy entretenido, porque el cielo va a ser un proceso infinito de conocimiento de Dios y de regocijarnos en Él. Entonces te das cuenta de que la naturaleza misteriosa de Dios está abierta a una experiencia de goce, de disfrute, de felicidad. Porque qué fome es cuando creemos conocer a las personas por completo, ¿ah? Cuando creemos conocerla, lo cual es una imaginación nuestra,
terminamos agotando la posibilidad de relación con ella. Lo mismo pasa con Dios. Bien, pues, ¿cómo avanzo en esta cuestión? Ahí está. Vamos a leer algunos documentos que nosotros en su mayoría conocemos, pero que nos van a dar ciertas pistas. Primero vamos a leer el Credo de los Apóstoles, que es del siglo VI, porque vamos a leerlo primero porque es el más conocido, el que decimos en nuestras liturgias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cuando decimos el credo de los apóstoles, estamos pronunciando 12 verdades esencialísimas de la fe cristiana. Nadie puede ser cristiano si no cree en estas 12 verdades. Y la primera que se deduce cuando uno va leyendo es que en Dios subsisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, el credo está ordenado en tres párrafos y cada párrafo dice relación con una de las personas de la Santísima Trinidad. Vamos a otro texto. El credo niceno-constantinopolitano, que es anterior al credo de los apóstoles, porque es del siglo IV, pero es menos conocido. Por eso lo puse en segundo lugar. Y mm, vamos a leerlo igual. Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, por el que todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó el Espíritu Santo y María la Virgen y se hizo hombre. Y por nosotros fue crucificado por sentencia de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y volverá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y en una sola, santa Iglesia católica y apostólica, profesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Se dan cuenta, este credo es un poco más complejo, pero esencialmente dice lo mismo, más algunos detallitos que el credo de los apóstoles. ¿Por qué se llama credo niceno-constantinopolitano? Porque se redactó eh, por dos concilios ecuménicos, es decir, los obispos de toda la tierra habitada, en ese entonces cristiana, todo lo que es el norte de África, todo lo que es Capadocia, que hoy día es Turquía, todo lo que es la península itálica, incluso algunas localidades de España, naturalmente Grecia, etcétera, eh, se reúnen en dos ciudades y en dos momentos distintos. Primero en Nicea, el año 325, y luego en Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, el año 381. Entonces, este credo es la suma
de las definiciones trinitarias de estos dos concilios. Eh, yo creo que es bellísimo. A mí me encanta mucho, 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 mucho este credo. Y la próxima vez que celebremos Santa Cena, lo vamos a decir como comunidad. Y el primer artículo de fe de la Iglesia Metodista del año 784. Ya hemos avanzado mucho en el tiempo. Y como hemos dicho muchas veces, John Wesley no inventa nada. Él toma lo que ya se sabe acerca de Dios, por lo tanto, del saber tradicional de la Iglesia. John Wesley no inventa una secta, sino que un movimiento dentro de la Iglesia católica, la Iglesia universal. Y de hecho, ¿él qué hace para eh, clarificar qué es lo que cree la Iglesia Metodista? Toma elementos ya existentes y en este caso toma los artículos de religión, no todos, sino que algunos, de la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana tenía 39 artículos de religión, John Wesley elige 24. En las clases de los artículos de fe ya hemos explicado las razones por las cuales él hace esta selección. Entonces, me parece redundante decirlo acá. Bueno, el primer artículo de fe de la Iglesia Metodista dice lo siguiente, de alguna forma resumiendo lo que ya hemos dicho en los credos de los apóstoles, o el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Dice, hay un solo Dios, vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes, de infinito poder, sabiduría y bondad, creador y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y en la unidad de esta deidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué maravillosa la decisión de John Wesley de mantener este artículo de fe que en su capacidad sintetizadora es maravilloso, maravilloso. Vamos a decir algunas cosas. Primero, no somos los únicos que creemos que hay un solo Dios, pero naturalmente tenemos distintas formas de entender esta unidad. En primer lugar, hay que decir de que los musulmanes, las musulmanas, creen en la existencia de un solo Dios. De hecho, para ser musulmán, uno tiene que hacer la profesión pública de fe a través de algo que se llama la shahada. La shahada es confesar delante de dos testigos la profesión básica de fe musulmana, que es La ilaha illallah wa Muhammad Rasul Allah. Es decir, no hay Dios más que Dios y Muhammad es su mensajero. Eh, lo importante de esta profesión de fe, para el tema que estamos tratando, es que ellos creen de que existe un solo Dios. A ellos ellos le llaman Tawhid, la unicidad. Ahora, la forma en que ellos entienden esta unicidad de Dios es muy distinta a como lo entendemos nosotros, porque nosotros, los cristianos y cristianas, profesamos de que en esta unidad hay una trinidad de personas. En cambio, en el mundo musulmán desconocen eh, ese elemento y afirman solamente la unicidad de Dios. Allah es solo uno. Eh, paréntesis, los cristianos de origen árabe, cuando se refieren a Dios, también dicen Allah, ¿ok? Que tiene que ver con aquel que es exaltado por sobre todo. Entonces, es una traducción muy correctísima del nombre de Dios. Me parece que con eso quedamos claros con eso. Igualmente, los judíos y las judías creen en un solo Dios. De hecho, en la Biblia hebrea, en Números eh, capítulo 6 dice
lo que está escrito ahí en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y nuevamente, al igual como en el caso de los musulmanes, o al revés, mejor dicho, los musulmanes, al igual que los judíos, porque cronológicamente los judíos son primeros que los musulmanes son del siglo séptimo de nuestra era, afirman la unicidad de Dios y desconocen la idea de una Trinidad, no la aceptan, ¿ya? Por eso de que diferimos los cristianos tanto de judíos como de musulmanes. Coincidimos en la idea de que existe un solo Dios, pero diferimos en la forma en que comprendemos la unidad de este Dios. Para los judíos y para los musulmanes hay una unicidad, y en cambio para los cristianos existe una trinidad. Con el permiso de usted, voy a sacar la chaleca, me dio un poquito de calor. Bien, pues continuemos. Por lo tanto, esta gran familia de creyentes, judíos, cristianos y musulmanes, compartimos esta creencia básica de que existe un solo Dios. Y esto es mucho, porque recuerden ustedes de que hay muchísimas religiones que son politeístas, religiones de carácter tribal en algunos casos, que creen en el influjo de muchos espíritus independientes que afectan la realidad humana y natural, o religiones como en el hinduismo, donde hay muchísimos dioses y cada dios cumple una función específica. No es cosa del pasado. Hoy día, recuerden que la India, ya no China, la India es el país más poblado del planeta y la religión mayoritaria en la India es el hinduismo. Entonces, yo tuve en cierta ocasión un compañero de curso en la universidad que era hinduista y tenía colgado en una cadenita un regalo que le hizo su mamá del dios Ganesh o Ganesha. Eh, entonces, no es algo extraño para el presente el que existan muchas deidades. Por lo tanto, o personas que tengan la creencia en muchas deidades, mejor dicho. En el caso de los judíos, cristianos y musulmanes, compartimos entonces mucho al afirmar de que existe un solo Dios. Bien, pues vamos a ver algunos versículos de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, que hablan acerca de este elemento trinitario de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, leo desde la Nueva Traducción Viviente. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Aquí Pedro hace mención del Dios quien es Padre, de Dios quien es Hijo y Dios quien es Espíritu Santo. En Mateo, capítulo 28, versículo 19, nuevamente la nueva traducción viviente, dice lo siguiente: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, Esto es muy importante porque, de hecho, lo compartíamos hace un tiempo atrás en un sermón. El bautismo cristiano debe tener dos características. Uno, ser hecho en agua, no importa la cantidad de agua. Si la persona se sumerge, se echa unas gotitas o se le echa un chorrito, eso no es relevante. Lo importante es que debe ser hecho con agua. Y importantísimo, que debe ser hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No vale, es ilegítimo
un bautismo hecho solamente en el nombre de Jesús. Cuando llega una persona y me dice, pastor, yo fui bautizado en el nombre de Jesús, venga para acá, lo tenemos que bautizar de nuevo, si es que quiere ser miembro de la iglesia. ¿Se entiende? En cambio, si llega una persona que me dice, pastor, ¿sabe que fue bautizado cuando guagüita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo le digo, ningún problema, no lo puedo rebautizar, porque usted ya está bautizado. O fue bautizado de adulto por inmersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo, ningún problema. Basta que sea bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en agua para que usted sea bautizado. ¿Ok? Y ahí, en este texto, vemos cómo se menciona las tres personas de la Santísima Trinidad. Otro versículo de Lucas 3, 21 al 22. Este es el episodio del bautismo de Jesús. Dice, toda la gente estaba bautizando y Jesús fue bautizado. Mientras estaba orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy contento contigo. ¿Qué está pasando acá? En el bautismo de Jesús están presentes las tres personas, Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como una paloma, me imagino como una brisa fresca, no sé, y la voz que venía de lo alto que correspondía a el Padre. Y el último textito va a ser de Juan capítulo 15 versículo 26. Dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él les testificará acerca de mí, es decir, de Jesús. Si bien es cierto, ninguno de estos textos va a explicar, como lo hará posteriormente la Iglesia, la doctrina de la Santísima Trinidad, sí va a entregar elementos suficientes para que la Iglesia reflexione y sistematice esta doctrina. Eh, un teólogo que se llama Leonardo Boff dice muy acertadamente, o dijo muy acertadamente hace muchos años, los años 80, de que la Biblia hace respecto a la Santísima Trinidad doxología, es decir, cuando habla, habla para alabanza, no para teología, no para explicar. Entonces, la que hace teología es la iglesia. Y bendito sea el Señor por eso. Aquí un dibujito que es conocido como el escudo de San Atanasio, que es precioso, eh, y, y que viene a explicar muy bien lo que se puede entender de la Santísima Trinidad. Sabemos que hay un Dios, ¿ya? Que está en el centro. Dios es uno. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, y viceversa. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que queda de alguna forma mostrado es que si bien es cierto, hay una sola deidad, un solo Dios, son tres personas y estas tres personas no se confunden entre ellas. Como lo acabamos de decir, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios. De hecho, esto está muy bien explicado en el texto que les compartí, el credo de Atanasio. Si ustedes lo leyeron, si lo reflexionaron, se van a dar cuenta que es lo mismo que está explicado aquí en este diagrama. Vamos a ver algunos errores que normalmente se cometen a propósito de la comprensión de la Santísima Trinidad. El primer error, muy frecuente,
y estén atentos por si acaso ustedes creyeran esto, porque yo me he pillado con personas que creen en esto y son cristianas. Es el modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo es una herejía, es decir, una comprensión equivocada del misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa esto? De que Dios es uno, se revela de tres modos distintos. De ahí la palabra modalismo, de la palabra modo. Dios se revela, y perdóname, no tengo máscaras, pero como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Para la próxima clase voy a conseguir unas máscaras, ¿ya? ¿Y por qué puse esa foto? Porque en la antigüedad clásica, en Grecia, el teatro se hacía con máscaras. ¿Por qué? Porque había ocasiones en que un mismo actor representaba distintos papeles, distintos roles, cambiaba la voz. Entonces la máscara eh, hacía que cambiara de personaje. Hay un actor afrodescendiente muy chistoso, que siempre se me olvida su nombre, que siempre actúa de personajes distintos y se maquilla de forma diferente. Es el mismo actor interpretando distintos caracteres. Y típico que al final de la película muestran eh, 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 las escenas mostrando a cuántas personas él ha interpretado. Y a veces es impresionante, uno no se da cuenta. Interpreta una abuela, un hombre gordo, el jovencito, el peluquero, es muy chistoso. No importa, pero es un actor afroamericano muy chistoso. Entonces, ¿cuál estaba la idea en el modalismo? Claro, de que Dios, entre comillas, se maquillaba o ocupaba una máscara para revelarse. Eso es falso. Esa es una hipertrofia de la unidad de Dios. Eh, no tiene que ver con el Dios cristiano. Si usted cree esto, de que Dios se muestra como Padre, se muestra como Hijo y se muestra como Espíritu Santo, como poniéndose una máscara, está equivocado, está equivocada. Tiene que revisar su teología, su comprensión de Dios. Y bueno, y para eso estamos haciendo esta clase. La segunda herejía, muy frecuente en la antigüedad tardía, al comienzo de la iglesia, se llama triteísmo, que como bien indica la palabra, creía de que habían tres dioses, de que un dios era el Padre, otro dios era el Hijo y otro dios distinto era el Espíritu Santo. Entonces no había un solo dios, sino que tres dioses. ¿Ya? La herejía del modalismo fue muy frecuente en el oriente, perdón, en el occidente cristiano. Y eso básicamente porque el occidente cristiano es mucho más monolítico. Hay una explicación tal vez de cómo estaba organizada la iglesia. Era más vertical. En cambio, el oriente cristiano era más de comunidades separadas. Entonces, por eso se desarrolló esta forma distinta, pero equivocada, de comprender a Dios. El triteísmo es falso, porque hipertrofia la trinidad de personas en desmedro de la unidad de Dios, al revés de lo que pasaba con el modalismo. ¿Ya? Y ustedes se sorprenderían la cantidad de veces que esto se da en la iglesia. Ejemplo, lo dije hace un tiempo atrás. Yo he escuchado no pocas veces a personas decir, Jehová es el Padre de Jesús. Falso. Jehová no es el Padre de Jesús. Jehová es el nombre que recibe la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. O sea, Jehová es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, usted no lo diga más, porque eso es un error. Eh, He escuchado muchas personas, incluso una vez me salió una apoderada diciéndome,
oiga, usted le está diciendo a mi hijo, a mi hija, no me acuerdo, que eh, Jesús es Dios, cuando en realidad Jesús es el Hijo de Dios. Yo le dije, a ver, disculpe señora, usted es testigo de Jehová, porque si es testigo de Jehová, yo no puedo interferir con la crianza, y tiene usted toda la razón, tengo que enseñarle de una forma mucho más inclusiva a su hijo. No soy catequista, no, esto no es una iglesia, es un colegio. Y la responsabilidad de educar a su hijo en cuanto a la fe es suya. Entonces, si usted es testigo de Jehová, tiene todo el derecho y de hecho obligación de enseñarle a su hijo el concepto que usted tiene de Dios, donde es correcto decir que Jehová es el Padre de Jesucristo y que Jesucristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Y me dijo ella, no, yo soy católica. Entonces le dije, no, entonces todo mal. Si usted es católica, o si fuese evangélica, o cristiana de cualquier otro cuño, usted debe entender de que el Padre y el Hijo son Dios. Y por lo tanto es correcto decir que Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo decir que es Dios, Hijo. Cosa de la vida. Entonces, muchas veces se entiende triteístamente a la Santísima Trinidad, lo cual es un error. Dios, como lo veíamos en el escudo de Atanasio, es una común unidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un Dios eh, que vive en común unidad. Vamos ahora a lo práctico. Y vamos a abordar lo práctico de la doctrina preciosísima de la Santísima Trinidad a partir de un versículo de la Biblia, de Génesis 1:27, que la tomé de la NTV porque está mejor traducida, ¿ya? ¿Qué dice este versículo? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, ¿qué dice este versículo? Que la humanidad está creada a la imagen de Dios, pero la humanidad está caída y por lo tanto esta imagen está distorsionada, está fracturada. Es como cuando tú rompes un espejo. El espejo va a seguir reflejando, pero de manera imperfecta. Entonces, pero partimos de la base es que somos hechos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestro propósito, el fin de nuestra existencia, fíjate lo profundísimo que es esto, es ser imagen de Dios. Y de alguna forma, a través de la obra de Cristo y de la obra santificadora del Espíritu Santo, ir reparándonos, ¿ya? Por su intermedio. Nunca en esta vida vamos a ser espejos perfectos e impolutos, solamente en la resurrección. Pero en el tiempo que vamos viviendo en esta tierra, debemos luchar para ser cada vez más santo. Y ser santo significa ser a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios cómo es? Dios es comunidad de personas. Mira qué maravilloso es. No sé si lo había reflexionado antes, pero esto es precioso, fundamental. De tal forma de que cada vez que contemplamos eh, la familia, la vida laboral, la vida social, la vida de iglesia, debemos aspirar a parecernos más, cada día más a la Santísima Trinidad. Es decir, tener un sistema de relaciones que sea fraterno y sororal, es decir, que nos entendamos como iguales, pero diferentes. Sepamos amarnos radicalmente, porque eso es lo que hace Dios. Es una danza de amor perpetua e infinita. A amarnos como Él lo hace,
porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, etcétera, nosotros debemos hacer lo mismo. En la medida que nos amamos, vamos a respetar y valorar nuestras diferencias como una bendición. No todos tenemos que ser con el mismo temperamento y las mismas características. Es imposible e indeseable. En la diversidad, en la pluralidad de posibilidades de la creación, se muestra la imagen de Dios. Por lo tanto, cuando en la familia reconocemos esas diferencias, las valoramos, las amamos y las respetamos, estamos viviendo de acuerdo a la Santísima Trinidad. Lo mismo pasa en el trabajo, en la sociedad y en la iglesia. Se da cuenta lo increíblemente práctico que es la doctrina de la Santísima Trinidad. Aquí vemos cómo se equivocó medio a medio Emmanuel Kant. Él se equivocó, este filósofo que decía que la Santísima Trinidad es una doctrina ociosa, equivocadísimo, porque vemos que es absolutamente práctica. Y no solamente práctica, sino que motiva nuestra vocación profética como iglesia, como personas. ¿Qué significa eso? Como iglesia tenemos la misión de que las familias, la sociedad, el trabajo, las relaciones en la iglesia sean más igualitarias. Se da cuenta lo hermoso que sería el mundo, la familia, la sociedad, la iglesia, si fuese más semejante al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánta justicia habría? ¿Cuánta solidaridad? ¿Cuánta fraternidad? ¿Cuánta sororidad? Bellísimo. Se da cuenta como la doctrina de la Santísima Trinidad, el conocer y amar al Dios Trino y Uno, nos lanza a una misión profética en medio del mundo. Los cristianos no estamos ajenos a la realidad, estamos insertos en ella para ser fermentos en medio de la masa. Para eso es que conocemos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bueno. Por lo tanto, asomarnos al misterio de la Santísima Trinidad, asomarnos a entender cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayuda en primer lugar a adorar al Dios de la Biblia y no al Dios de nuestra imaginación. Mire qué impresionante es. Adorar al Dios de la Biblia, no al Dios que nos figuramos en nuestra cabecita loca. No. Entender a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos sirve a adorar al Dios verdadero. Segundo, nos da a entender cómo hemos de ser nosotros y nosotras, ya que estamos hechos a su imagen y semejanza. Cómo, cómo somos y cómo debemos colaborar para que sea la sociedad, la iglesia, el trabajo, la familia, como decíamos recién. Y también, mientras mejor lo entendamos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mejor le adoraremos y viceversa. Mientras mejor le adoremos, mejor le conoceremos. Había un teólogo con un tremendo nombre, Hans Urs von Balthasar, que decía que la mejor forma de hacer teología trinitaria era de rodillas. Mientras más de rodillas estemos, mejor conoceremos al Dios único y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, pues terminemos dando gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos. Amén.
¿Se fijaron que no puse una foto del cielo o de las montañas o de una Biblia abierta con una luz cayendo sobre ella o de una palomita o de un símbolo? No, Nes. No, 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 no. Puse una foto de la feria de Lota, y específicamente de la feria en la esquina de donde yo predico. Ese es mi púlpito. Eh, ¿Sabe por qué? Porque si no somos capaces de descubrir a la Santísima Trinidad en medio de la vida ordinaria, difícilmente la podremos descubrir en medios rincones sagrados que muchas veces nos inventamos. ¿Se dan cuenta? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Dios de toda la realidad, y es en medio de la realidad donde debemos darle gloria. Te invito a que podamos orar. Amoroso Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, un grupo de tus hijos e hijas viene en este momento a adorarte, reconociendo que tú eres el único Dios auténtico, vivo y verdadero. Gracias te damos porque te nos has mostrado en nuestra vida. Te has revelado como Padre, te has revelado como Hijo y como Espíritu Santo. Tú, Señor, eres el Dios Santo, el tres veces santo, 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 al que glorifican los serafines en el cielo. Te rogamos, Señor, de que tú nos permitas tener cada día más intimidad contigo, intimidad en la oración, intimidad en medio del trabajo, en medio de nuestros viajes, en medio de nuestro quehacer cotidiano, en la familia, en la iglesia, en la adoración. Te suplicamos, Señor, que te hagas cada vez más íntimo a nosotros. Te suplicamos de que de esta manera podamos amarte y bendecirte. Ayúdanos, Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Te rogamos esto, Padre. Te rogamos esto. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito seas por siempre. Amén. Amén y amén. ¿Ve que es maravilloso? Si usted llegó hasta acá, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mientras más conozcamos a Dios, más lo amaremos. Y mientras más lo amemos, más lo conoceremos. ¿Estamos viendo? Tengamos un bendecido día y que celebremos con mucho gozo la fiesta hermosa de la Santísima Trinidad.